que debemos caminar bajo sus términos, ¿no es cierto? ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Amén, Dios bendiga ese único que se acordó, hermano. ¿Cuántos se acuerdan, no es cierto? Hoy el título del mensaje hoy, solo a Dios serviremos. Ese es el título del mensaje de hoy, solo a Dios serviremos. Capítulo 23, amén, verso 25, amén, del libro de Éxodo, y leemos la siempre fresca y eterna palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: más a Jehová, vuestro Dios, serviréis. Amén. Más a Jehová, vuestro Dios, serviréis. Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Amén y amén. Señor, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo que nos permite, Señor, de poder estar reunidos en este lugar. Agradecido de tu amor, agradecido de tu bondad, agradecido de tu infinita misericordia. Señor, estamos delante de lo más importante, que es tu palabra, y te pedimos que en esta noche puedas hablar a nuestras vidas como lo haces siempre, Señor. Siempre habrá una palabra para nosotros, siempre habrá una palabra, Dios eterno, para nuestras vidas. Señor eterno, que nos bendice, que nos habla, que nos exhorta, que nos reprende, que nos levanta, que nos consuela. Siempre, Señor, aleluya, hay una voz tuya presente, vigente, Señor, para hablar a tu pueblo. Señor, toma dominio en nuestras mentes. Señor, quita toda distracción en esta hora, porque ese es el momento más sublime, Señor eterno, donde nos sentamos a poder oír lo que tú quieres hablarnos, Señor. Sé que muchos han despertado con la expectativa de que tú en este día le hablarás a su vida, Señor. Gracias, Señor, te damos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Cristo vive. Amén. Cristo vive. ¿Cuántos están aquí, hermano? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno es el Señor. Amén. Adora al Señor igual ahí en su puesto. Usted igual puede adorar y bendecir al Señor siempre. Amén. Bueno, Dios nos ha motivado, amén, a hablar de esto, de este libro de Éxodo, en este capítulo, en estos versículos que tienen mucho que hablarnos, mucho que transmitirnos el Señor a través de esta palabra. Mucho el Señor tiene que hablar a nuestra vida a través de ella. Amén. Y vamos a centrarnos en lo que es la palabra del Señor en esta hora todos, porque si no nos centramos y estamos desconcentrados, amén, no vamos a permitir que el Señor hable en nuestra vida. Todos estamos necesitados, desde los hermanos del coro hasta el portero, pasillero, todos necesitamos oír la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Todos necesitamos oír la palabra de Dios, el consejo de la palabra del Señor. Solo a Dios serviremos, el título que le hemos puesto a este mensaje. Amén. La semana pasada Dios nos hablaba la importancia de poder entender que si caminamos, amén, lo hacemos bajo los términos del Señor, bajo lo que el Señor ha determinado sobre nuestras vidas. Amén. Quiero leerle otras versiones de este mismo versículo que le he leído en esta hora. Amén. Bueno, la revisión Reina Valera 1960, la que usted está leyendo allá, pero también en la palabra de Dios para todos, nos dice de la siguiente forma este versículo. Dice: si adoras al Señor tu Dios, amén, porque adorar también es servir al Señor, hermano. Amén, adorar también es servir al Señor. Si adoras al Señor tu Dios, Él te bendecirá, Él bendecirá tu alimento y tu agua. Amén. Si adoras al Señor tu Dios, yo alejaré de ti toda enfermedad. Amén. Y la versión NTV, amén, nueva traducción viviente, más actualizada, es la que más me gusta también para poder expresar este mensaje. Dice de la siguiente forma: sirve solamente al Señor tu Dios. ¿Lo está entendiendo? Sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Te bendeciré con alimento y agua y voy a protegerte de toda enfermedad.
Qué lindas versiones, ¿no es cierto? Amén. Qué lindas versiones que antes no las teníamos, que hoy nos clarifican un poco más. Amén. El poder entender en un lenguaje más amplio y más entendible lo que es la palabra del Señor para todos nosotros. Ahora, necesitamos entender o necesitamos tener en cuenta, amén, que hay grandes beneficios al servir a Dios. Hay grandes beneficios, amén, que Dios nos otorga al momento de servirle. Ahora, le servimos, amén, primero porque debemos hacerlo. Amén, porque debemos hacerlo. Porque no hay mérito alguno, amén, alguno en nosotros. Ninguno de nosotros tiene mérito alguno o merecía estar en este lugar. Si estamos acá, cada uno de nosotros se debe solo a la misericordia de Dios. ¿Cuánto alaban la misericordia de Dios? Amén. Por lo tanto, debemos hacerlo, amén, porque no hay mérito alguno. Al servir a Dios no se nos debe ningún tipo de recompensa alguna. Por lo tanto, es justo, hermano, que usted y yo le podamos servir, primero porque Él perdonó todos nuestros pecados. La esencia de nuestro servicio al Señor es porque Él perdonó todos nuestros pecados. Esa es la gracia bendita del Señor. Amén. Que si le servimos es porque hay una razón. Hay una razón en cada uno de nosotros. Amén. Por eso el Señor Jesús dijo una verdad. El Señor Jesús dijo que el que mucho ama considera que mucho se le ha perdonado. ¿Cuánto aman al Señor? Podemos preguntarle una vez más, ¿cuánto aman al Señor? Todos decimos amén, pero podríamos preguntarnos de otra forma, ¿cuánto aman mucho al Señor? Porque una cosa es amarlo, pero lo otro es amarlo mucho. Porque el mismo Señor dijo, el que ama mucho considera que mucho se le ha perdonado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, debemos consagrarnos, a servir a Dios. Amén. Y hacerlo de una manera que le agrade a Él. Amén. Ese debe ser nuestro servicio. Hoy yo no quiero hablar, amén, de ese célebre texto bíblico de Josué, ¿no es cierto?, 24, yo en mi casa serviremos a Jehová, sino que desde otra perspectiva, de la forma como Dios ve nuestro servicio hacia Él. Porque ese grito o esa palabra de Josué, amén, es una palabra casi de, ¿cómo poder decir? No de consolación, sino que de resignación. Porque vio que el pueblo, amén, no tenía una dirección clara. Recuerde que él mismo le dice al pueblo, no sé a quién ustedes van a servir, si a los jebuseos, es decir, no había una claridad en el pueblo. Por eso Jueces capítulo 2, verso 10, dice que una vez que muere Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios. Amén, y que toda esa generación muere. Y la generación que continúa, lamentablemente, no conoció a Dios, no sabía nada de Dios. Por eso el libro de los jueces es un libro caótico, es un libro alarmante, porque se ve la desviación del pueblo de Dios, bendito. Y por eso el libro de jueces termina diciendo que no había rey ni Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No había una dirección al Señor. Amén. Por lo tanto, usted y yo debemos consagrarnos a servir al Señor de una manera, hermano, que le agrade a Él y no de la manera que sea conveniente a nosotros. Porque cuando usted y yo tratamos de servir a Dios de acuerdo a nuestra conveniencia y tratamos de servir a Dios de acuerdo a nuestros propios intereses, amén, estaremos a un paso de rebelarnos contra la voluntad de Dios. Amén, porque su voluntad es que usted le sirva con agrado, bendito sea el nombre del Señor, no de una forma conveniente para nosotros. Ahora, debemos entender, amén, los maravillosos beneficios y las condiciones de nuestro infinito Dios van mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Porque una cosa es verdad, y en eso yo digo amén, Dios se goza en bendecirnos. Dios es un Dios que anhela bendecirnos. Es decir, cuando anhela bendecirnos, da a entender que Dios anhela y Él desea el bien de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si para usted es un bien estar en la casa del Señor, pero amén, para mí es un bien estar en este lugar. Entonces, amén, los maravillosos beneficios y las condiciones de nuestro infinito Dios van mucho más allá de lo que usted y yo esperamos.
Dios se goza en bendecirnos, se alegra en bendecirnos. Su único problema, Dios tiene un problema con usted y conmigo. Amén. Créame que tiene un problema con usted y conmigo. Amén. Y ese problema de Dios es poder lograr que nosotros le creamos a Él. Amén. Y cuando implica la palabra creer, indica lo que es la fe. Sobre todo que en este tiempo está muy en juego nuestra fe, nuestra confianza en el Dios del cielo. Entonces, el único problema que Dios tiene con usted es poder lograr que usted le crea. Que usted crea las promesas del Señor cuando dicen amén al Señor. Entonces, cuando usted y yo nos consagramos, cuando usted y yo, amén, nos consagramos a Él y le servimos, amén, Dios literalmente está esperando que realmente creamos lo que Él dice en su palabra. Una cosa es cantar, una cosa es estar en la iglesia, una cosa es pasarlo bien con el hermano que me agrada. Pero lo que Dios busca al momento de llegar a este lugar, ciertamente, amén, es que nosotros creamos en lo que Él nos dice a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y que aprendamos, hermano, a poder a confiar en Él y que a través de esa confianza, usted y yo le permitamos al Señor actuar. Le permitamos actuar en nuestra vida, en nuestros corazones. Entonces, cuando en este capítulo de Éxodo 23, 25, cuando Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, sirve solamente al Señor, es comprender, aleluya, comprender lo que significa esto, amén, nos servirá mucho el comprender este versículo, amén, de que solamente le sirvamos a Él. Porque si realmente quiero yo progresar en mi vida cristiana, si yo quiero avanzar en mi vida, ¿cuántos quieren avanzar en su vida? Porque el evangelio no es para que nos estanquemos. El evangelio es para crecer, para avanzar. El evangelio no es para andar con niñerías. El evangelio, hermano, nos va permitiendo avanzar, nos va permitiendo progresar hasta poder ser realmente cristianos maduros y entendidos los propósitos de Dios. Entonces, si realmente yo quiero progresar en mi vida, si yo quiero crecer en mi vida cristiana, debo entender lo que realmente significa servir a Dios. Debo comprender con profundidad esta palabra de poder servir a Dios. Porque hoy día muchos se jactan, amén, de decir yo estoy sirviendo al Señor. Usted le pregunta a un evangélico, ¿usted sirve al Señor? Amén, yo sirvo al Señor. Y prácticamente usamos esa palabra como un cliché. Pero en la realidad, en nuestras realidades, muchas veces nos damos cuenta que no estamos haciendo nada por Dios y que no estamos entendiendo, amén, este beneficio poderoso de lo que es servir a su nombre. Amén. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y aunque la palabra servir la hemos escuchado muchas veces, hemos oído cientos de mensajes que nos hablan del servicio al Señor. Y aún escuchando tantos mensajes, Dios no ha podido lograr meter esa verdadera palabra en nosotros, no porque Él no pueda, sino porque literalmente nosotros le hemos cerrado la puerta al Señor y no hemos permitido que Él actúe en nuestra vida y que Él trabaje en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque la palabra servir a Dios puede tener, hermano, 20 significados, 30 significados en el diccionario, amén, quizás podríamos llegar a entender en algún sentido lo que es la palabra servir. Pero miren lo que dice, lo que significa la palabra servir en el hebreo. En el hebreo, amén, antiguo, viene de una palabra hebrea que es la palabra laavot. Y la palabra laavot significa servir a un amo. Amén. Servir a un amo o servir a un Dios. Es decir, adorar. También indica la palabra lavot, es trabajar. Entonces, literalmente esta palabra lavot significa trabajar para un maestro como su siervo. Que yo estoy trabajando para un maestro como su siervo. Amén. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, cuando yo entiendo el concepto del hebreo, de entender, de comprender lo que significa la palabra del Señor, significa que yo no estoy sirviendo a cualquier persona. Entonces es importante para nosotros tener en cuenta
que servir a Dios, amén, significa que usted y yo no estamos dirigiendo, que usted y yo no estamos dictando, sino que usted y yo, quien quiera que sea, amén, amén, estamos sometiendo nuestra vida a un maestro, a uno mayor que nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Toda persona aprende de un maestro. Toda persona, aleluya, si pone su mirada en un maestro, va a poder aprender. Y esa persona literalmente va a poder enseñarle a otro. Por eso cuando el Señor le está diciendo a sus discípulos que vayan por el mundo, prediquen el evangelio y hagan discípulos, el Señor literalmente le está diciendo, conviertan a otras personas también en servidores. Porque la palabra discípulo, que viene de disciplina también, de enseñanza, de formación, amén, indica claramente la acción cuando una persona aprende de otro, cuando aprende su profesión, amén, y esa persona después de aprender su profesión también le enseña a otro. Entonces cuando el Señor nos manda a ser discípulos, nos está mandando a formar servidores que estén dispuestos a servir a su maestro, que estén dispuestos a hacer lo que su maestro hace. ¿Cuántos dicen amén al Señor? No sé si está entendiendo lo que estoy expresando en esta noche. Entonces, a medida que usted y yo aprendemos a servirle de verdad, amén, no a medias, sino que a servirle de verdad, y usted y yo aprendemos a someternos a su autoridad, entonces entiendo claramente que yo comienzo a ir en la dirección que Él quiere que yo vaya. Es decir, cuando literalmente le estoy diciendo, cuando usted aprende a hacer las cosas bien, cuando usted aprende a someterse a la autoridad de Dios, amén, y que usted ya no se manda solo, que usted ya no se gobierna solo, que hoy día sobre usted hay una autoridad que es Dios, y usted debería sentirse complacido de haber sido llamado por Dios, porque hoy día tenemos una gente, hermano, muy mal agradecida, que no ha entendido el concepto de haber sido llamado por Dios a su servicio. Pero aquellos que lo entienden se sienten halagados, se sienten bendecidos, porque es una honra servir al Dios del cielo. Es una honra, no sé si lo está entendiendo. Entonces, a medida que yo aprendo a servirle, amén, a medida que yo aprendo a someterme a su verdad, a medida que yo voy comprendiendo la autoridad de Dios, de mi maestro, amén, que no soy yo el que dirige, que no soy yo el que dictamina, sino que ahora Dios las dictamina por mí. ¿Se recuerda cuando el Señor le pregunta, le dice a Pedro, una palabra que hemos repetido muchas veces desde este púlpito? Cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, antes hacías lo que querías, te ceñías, te vestías y partías para cualquier parte. Pero quiero decirte, Pedro, aleluya, que llegará el día en que otro te va a ceñir, otro te va a gobernar, otro se va a enseñorear de ti. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dándole a entender a Pedro, aleluya, que desde ese momento Pedro no sería un maestro, Pedro no sería uno que dirige, sino que Pedro sería uno que ahora se va a someter, aleluya, al señorío de Cristo. Entonces, cuando usted y yo nos sometemos al señorío de Cristo, comprenderemos ciertamente, aleluya, y entenderé, aleluya, la dirección de Dios. Porque hoy día tenemos una cantidad de personas dentro de la iglesia, amén, que se distraen, aleluya, y que no entienden la palabra. Y yo no sé de qué viven, yo no sé de qué forma se sostienen. Porque un corito no te va a sostener. Que botes 4 lágrimas en el culto no te va a sostener. Que muestres una apariencia, aleluya, de cristiano en la iglesia no te va a sostener. Lo que te va a sostener es la palabra de Dios a tu vida. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, el problema de hoy en día, amén, de muchos cristianos hoy en día, es que ellos literalmente, amén, le quieren decir a Dios cómo van a servirle. Hoy tenemos una problemática de muchos cristianos, amén, que quieren imponer sus condiciones de servicio, de cómo quieren servir a Dios. Y esto, hermano, no es aceptable. ¿Sabe por qué? En lo que concierne a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es mi dueño. No dígame tan fuerte, hermano. Pero si Cristo es tu dueño, dígame de verdad. Amén.
Entonces, vuelvo a repetírselo para que le quede bien grabado y ponga atención. Amén, porque a lo mejor estás en esa lista de muchos cristianos, de muchos evangélicos, amén, que hoy en día quieren decirle a Dios cómo van a servirle, que quieren imponer sus condiciones, aleluya, de su servicio. Y te quiero decir que tus condiciones no son aceptables en lo que concierne a Dios, porque Dios es mi dueño, amén, y servirle a Él significa que yo reconozco su señorío. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y que voy a someterme lealmente a Él y a nadie más. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, en lo que concierne a Dios no es aceptable que usted sirva a Dios a su manera, sino que en lo que concierne significa que usted se va a someter a su señorío. Si realmente Cristo es tu Señor, amén, y que vas a aprender a someterte lealmente a Él y a nadie más. Ahora, obedecer, confiar, amar, adorar, son los elementos, hermanos, que son elementos que enriquecen nuestro harto de servicio al Señor. Cuando yo obedezco al Señor, cuando me someto a su voluntad, cuando yo aprendo a confiar en Él, cuando yo aprendo a amarlo, cuando yo aprendo a adorarlo, amén, esos elementos van a enriquecer nuestros actos de servicio al Señor, porque obedecer es servir a Dios, adorar es servir a Dios, confiar es servir a Dios, adorar es servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Ahora, si vamos a servirle, es importante entender de que aprendamos, amén, de qué se trata lo que es la obediencia a Dios. Amén. Muchos anhelamos cosas de Dios. Muchos deseamos cosas de Dios. Pero muchos de nosotros no estamos dispuestos a obedecerle. Sin embargo, muchos de nosotros desean que Dios les dé lo que ellos quieren y cuando quieran. Porque para muchos Dios es su empleado. Para muchos Dios es el Dios que tiene que darle órdenes. Y quiero decirte algo, Dios no está obligado a responderte. Dios no está obligado a hacer las cosas que tú quieras. Nunca te olvides que Él es Dios soberano. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y que Él actúa de acuerdo a su manera de actuar. Aleluya. Y su manera de actuar nunca será mala para nosotros, porque Dios siempre buscará el favor hacia nuestra vida, el favor de bendecirnos, porque yo no tengo un Dios que viene a ponerme pie encima, sino un Dios que anhela que yo me someta a Él, que yo me someta a su autoridad, que yo le adore, que yo le alabe, que yo le glorifique y que entienda que Él es mi dueño, que Él es mi Señor, que Él es mi guía y que sin Él no somos nada. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús dijo una verdad: ustedes son los pámpanos, yo soy la vid verdadera, y sin mí nada podéis hacer. Amén. Entonces, muchos quieren, ¿no es cierto? Desean que Dios les dé lo que quieran. Porque la gran problemática hoy en día de la lucha que Dios tiene con nosotros es que nosotros aprendamos a obedecerle a Él. Amén. Y hoy día, sobre todo en estos tiempos que vivimos, tiempos de anarquía, tiempos donde la gente no quiere aprender a someterse a Dios, sino que literalmente hoy día la gente busca sus propios destinos y tienen a Dios, usan a Dios solamente para el beneficio de Dios. Amén. Y quieren que Dios les responda cuando ellos quieren. Ahora, déjame decirte esto. Amén. La obediencia, amén, es el ingrediente principal de mi servicio. Amén. Toda comida lleva, ¿no es cierto?, cosas especiales. Pero siempre esa comida lleva un ingrediente especial que le da el toque, que le da el sabor, ¿sí o no? Amén. Por ejemplo, muchos, ¿no es cierto?, la sal, muchos consideran que es un peligro para los hipertensos. Aleluya. Pero cuando usted siente la comida sin sal, sabe que algo le falta. Y sabe, aleluya, que la sal es importante. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, la obediencia es como la sal que va a sazonar nuestra vida. Amén. Y es el ingrediente principal de mi servicio. O sea, si no estás dispuesto a obedecer, no estás sirviendo a Dios. Si no estás dispuesto a obedecer, puedes cantar como los dioses. Puedes cantar, aleluya, como Bocelli.
puedes cantar como Pavarotti, puedes tener la mejor voz, puedes tocar la guitarra como el mejor guitarrista del mundo, puedes tocar batería, puedes predicar, puedes tener la mejor oratoria, aleluya, del mundo y la gente cautivarte, ser cautivada por tus palabras, pero si no tienes obediencia, de nada te sirve. ¿Está entendiendo, no? Ahora, Dios quiere exclusividad en nuestro servicio. Amén. Entonces la pregunta que yo le hago a usted es la siguiente. Amén. ¿Estoy dispuesto a darle espalda a todas las demás cosas para realmente servir a Dios en obediencia? ¿Qué estoy yo dispuesto, aleluya, a rendirme o a dar vuelta a la espalda, ciertamente para poder realmente servir a Dios en obediencia? Porque vuelvo a repetir, muchos nos quedamos con ese texto que hasta algunos los tienen colgados en la pared de su casa, detrás de su puerta. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero en la realidad no hay servicio. En la realidad no hay obediencia. En la realidad no hay exclusividad. Dios no es exclusivo. Aquí Dios está teniendo, aleluya, una lucha con el pueblo. Está llevándolo hacia la tierra prometida. Lo está sacando de la cautividad después de 435 años, donde fueron cautivos, donde muchas cosas de los egipcios se le arraigó. Israel no salió convertido en un pueblo espiritual. Israel salió convertido en un pueblo con una dualidad. Aleluya. Por eso, hermano, cuando venía el primer problema, ¿qué querían? Querían regresar. Querían volver atrás. Para esto nos trajiste al desierto, para ahogarnos frente al mar. Pero Dios tenía cosas espectaculares para ellos. Porque aunque usted no lo crea, el Dios que yo sirvo y al que muchos sirven es un Dios que siempre nos va a asombrar con sus maravillas, siempre. Y es la lucha que Dios tiene, aleluya. Por lo tanto, Dios está implantando sus condiciones. Porque las condiciones no las pone usted. Los términos, como hablábamos el domingo pasado, los términos del contrato no los pone usted, los pone Dios. Y Dios en este versículo, el domingo pasado nos hablaba, si oyéramos su voz, si hiciéramos caso, sus enemigos, mis enemigos serán sus enemigos. Y los que me afligieren serán afligidos. Ahora Dios nos está diciendo, aleluya, más a Jehová vuestro Dios, solo a Él serviréis. ¿Por qué? Porque lo que se viene por delante es una problemática. Pueblos paganos, pueblos impíos, pueblos perversos, pueblos arraigados a la sexualidad, pueblos arraigados, aleluya, a la idolatría profunda. Israel se tiene que confrontar ante eso y la disyuntiva de Dios, sacarlo y convertirlos en un pueblo único. Amén. Por eso Dios le dice, yo no los escogí a ustedes porque eran encachados. Yo no los escogí a ustedes porque eran un pueblo grande. Yo los escogí a ustedes porque eran un pueblo insignificante. Nadie daba un peso por ustedes, pero yo los escogí para que a través de ustedes mi nombre sea grande, mi nombre sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Es como diciéndonos, Dios no te escogió a ti porque eres encachado. Dios no te escogió porque eres la última Coca-Cola del desierto. Dios no te escogió, hermano, por mérito. Dios te escogió, aleluya, porque éramos los más insignificantes, para que a través de usted y de mí toda la gloria sea para Dios. Toda la gloria sea para Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Ahora, la pregunta es, en esa exclusividad que Dios tiene, o que Dios quiere de nosotros, porque creo que Dios va a dar en algunos, nos va a dar en el esclavo en algunas cosas en relación a nuestro servicio, que a veces deja mucho que desear. Que a veces nuestro servicio es paupérrimo. Por eso, por ejemplo, yo como predicador no puedo subirme aquí, llegar y predicar cualquier cosa. No puedo subir y abrir la Biblia en cualquier lado. Tengo que prepararme, tengo que orar, tengo que pedir una palabra del Señor, tengo que leer, tengo que instruirme. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Para poder dar lo mejor para usted, para poder dar lo mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice en el versículo 24, amén, en lo que Dios le está diciendo en este mismo capítulo.
¿Por qué Dios quiere exclusividad? Mire lo que Dios le está diciendo. No te inclinarás a sus dioses. No te vas a inclinar a ellos. Ni les servirás. No harán como ellos hacen. No vas a hacer lo que ellos hacen. Pero mire la orden de Dios. Escúchame, porque si algunos creen que no tienen ídolos en su corazón, quiero decirte que muchos de nosotros tienen ídolos en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y puede ser muy chocante lo que te voy a decir, pero si tú no enfocas a tu hijo en las cosas de Dios y enfocas a tu hijo en un ídolo mundano, en un ídolo pagano, estás equivocando el camino, porque solo a Dios hay que adorarle, solo a Dios hay que glorificarle, solo a Dios hay que aplaudirle, solo a Dios hay que reconocerle, porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice, no te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen. Aleluya, punto y coma. Dios continúa diciéndole, antes los vas a destruir del todo. Aleluya, y quebrarás totalmente sus estatuas. O sea, Dios le está diciendo a Israel, aleluya, si oyes mi voz, si caminas bajo mis términos, tus enemigos van a ser mis enemigos. Yo te voy a defender. Yo te voy a proteger. Yo estaré contigo. Yo seré tu retaguardia. Yo te voy a proteger. Aleluya. Mi ángel estará delante de ti, que te llevará por toda la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, de todos los seos, de todos los feos. Pero la orden es exclusiva. No te vas a inclinar a sus dioses. No le vas a servir. Ni harás como ellos hacen. Antes los vas a destruir del todo y quebrarás sus estatuas. Ahora, si usted quiere conquistar a sus enemigos, amén, porque ya todos hablan de conquista, vamos a conquistar, vamos a conquistar. Lo primero, no debe imitarlos en nada. No debe imitar lo que ellos hacen. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque nuestra victoria radica en ser diferentes a ellos. Entonces, si vuelvo un poco al Génesis de atrás de lo que leíamos, del concepto que algunos quieren servir a Dios a su manera, amén, y a sus propios deseos, aleluya, es decir, como que Dios no es tan drástico, como diciendo Dios no exige tantas cosas cuando Dios sí las sigue exigiendo. Entonces, muchos hoy día tenemos el molde de servicio a nuestra manera y a nuestros propios caprichos, pero Dios nos está dando una orden. Y la orden es destruirlo. La orden es sacarlo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Sacar todo lo que no rinda culto a Dios. No puede estar en tu pieza, aleluya, hermano, una imagen de un cantante. No puede estar en tu hogar, aleluya, una foto de un futbolista. No puede estar en tu hogar, aleluya, una foto de, aleluya, de un hombre pagano, homosexual, quizás, aleluya, de dudosa reputación. En tu casa tiene que haber adoración. En tu casa tiene que haber alabanza. Tus hijos tienen que ver que tú sirves al Dios del cielo, que en ti no hay una dualidad de servicio, sino que el único Dios que sirve se llama Jehová, Dios de los ejércitos. No dígame tan fuerte, enójate conmigo, pero no te enojes conmigo, enójate con el diablo que está atrapando a tus hijos, te lo está llevando al mismo infierno. Te quiero contar una experiencia. Amén. Porque a muchos hermanos, aleluya, pasan por alto hacia estas cosas. Una vez pusimos una imagen de Winnie the Pooh y nosotros nos dimos cuenta que nuestras hijas estaban tomando una actitud de rebeldía. Amén. Uno lo hace inocentemente y conscientemente. Amén. A veces Dios nos habla de realidades, nos habla de cosas, ¿no es cierto?, que están sucediendo hoy en día, de las películas que sus hijos ven, de todas estas películas Pixar, de Disney, de todas estas cuestiones que tienen mensajes subliminales y que los tienen. Sobre todo el día que están enfocados en el lesbianismo, en la homosexualidad y en esas cosas. Y me puse en un mensaje escuchado a Josué Iridión, alrededor de todo este significado de algunos dibujos animados, y entre esos salió Winnie the Pooh. ¿Y sabe lo que significa Winnie the Pooh? Significa rebeldía. Eso lo significa rebeldía.
Entonces nosotros inconscientemente estamos proyectando en esa pieza rebeldía sobre nuestros hijos. Y aunque usted no lo crea, esas cosas se transmiten. Por eso usted tiene que tener cuidado con lo que sus hijos ven. Hoy día, míreme papá para acá por favor. Hoy día lamentablemente muchos papás le meten el chupete electrónico al cabro chico para que dejen de llorar y no se dan cuenta de lo que están viendo, lo que el diablo está haciendo en sus mentes, sacudiendo sus mentes, aleluya, con pura porquería, con pura basura del mundo. Por eso tus hijos crecen, son rebeldes y ya no quieren nada con Dios. Y la culpa no es de Dios, no es del pastor, no es de la iglesia. La culpa es tuya porque no has querido hacer caso a lo que Dios te está demandando. Puede ser lacerante lo que te estoy diciendo, pero es por el bien tuyo. Porque si usted quiere conquistar a los enemigos, escúcheme, Dios está proyectando a Israel hacia la conquista. Dios aquí en este capítulo, ¿me está escuchando o no? ¿Está aquí o no? En este capítulo todavía ellos no llegan a la tierra prometida. Dios los está preparando desde antes. ¿Me entiende? Dios no te va a hablar cuando ya las cosas están hechas. Dios nos va a advertir las cosas desde antes, para que usted las comprenda y las entienda, para que cuando llegue el momento usted comprenda lo que Dios le habló a su vida. Dios los está preparando de lo que viene por delante. Todavía no entran, aleluya, recién ellos entran a la tierra prometida de mano de Josué. La primera conquista es Jericó, después Jai y después todas las ciudades, pero aquí no. Todavía no conquistan, caminan por el desierto. Pero en ese caminar, en ese peregrinaje, Dios les está advirtiendo las cosas. Dios les está diciendo lo que viene por delante y lo que ellos tienen que hacer. Mi pregunta es, ¿cuántos creen que Cristo viene? ¿Está aquí o no? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Dios te está advirtiendo las cosas. Ahora, Israel no debía permitir que los habitantes de esa tierra, junto con sus dioses e ídolos, desafiaran o alteraran la relación con Dios. Ellos no debían entrar a la tierra y apoderarse de la religión del enemigo y apoderarse de sus dioses. Escúcheme por favor. ¿Se acuerda cuando Acán, aleluya, Dios le dice, no tomen el anatema? Pero el porfiado, como mucho evangélico, que cuando Dios le dice no hagáis esto, y el pastor le habla y los aconseja, y ellos no hacen caso, y después que se encuentran con el terrible porrazo, se dan cuenta por qué no aceptaron el consejo que se les dio. Dios les dijo por medio de Josué, no tomen nada del anatema. Sin embargo, el porfiado tomó del anatema y, escúcheme, trajo destrucción a su propia familia. Escúcheme por favor, esto es grave, porque muchos hermanos no han aprendido a considerar esto. El otro día yo escuchaba a un hermano, me decía, como riéndose, no, si yo sé que me voy a quedar, espérate nomás cuando Cristo venga y el anticristo que te quiera marcar con la marca de la bestia, espérate nomás. Porque la gente no considera de verdad esto. Porque Israel, Dios le dice, ustedes no pueden permitir, yo los voy a meter a una tierra y el desafío es que ustedes hagan todo lo que les estoy diciendo, destruyan todo. No dejen nada. Por lo tanto, ellos debían destruir todo, escúcheme, todo lo relacionado a la idolatría. Demoler sus dioses solamente. Escúcheme, demoler sus dioses y solamente servirle a Él. Mi pregunta es, ¿cuántos están dispuestos? Porque te voy a dar una lista de muchos dioses que algunos tienen, o que hasta yo puedo tener. ¿Está aquí o no? ¿Sabe? Israel tenía órdenes de cumplirlas, no de contradecirlas.
Porque ya tenemos una generación de gente que contradice todo lo que Dios dice. Y le buscan la quinta pata al gato. Y le buscan al de allá, al teólogo de acá, al teólogo de acá. Y le buscan todo, ciertamente, aleluya, para poder, aleluya, satisfacer lo que ellos piensan y lo que ellos creen. Y la palabra de Dios, hermano, no está para contradecirla. La palabra de Dios no está para contender y que usted ande peleando. Debemos contender ardientemente por la fe y defender nuestra fe. Y todos aquellos que hablan de Cristo y blasfeman de Cristo, defender y declarar que el Cristo que servimos es un Cristo bueno, bondadoso, maravilloso, perdonador. ¿Cuántos dicen amén? Pero la palabra de Dios no está para contradecirla, como algunos están aquí, contradiciendo muchas veces, no aceptando lo que se les dice. Porque muchos cristianos hoy en día, en la actualidad, pasan por alto esto. Y muchos quieren la victoria espiritual. Muchos quieren la tierra prometida, pero son negligentes en su servicio y no están dispuestos a obedecer a Dios. Piensan que el cristianismo es tolerante en todo. Y sirven a un Dios que les tolera todo y que les aguanta todo. Entonces Dios le vuelve a repetir en el versículo 25: sirve solamente al Señor tu Dios. Para eso Dios te llamó al Evangelio, para que le sirvas solamente a Él. Ahora, esa era la orden de Dios. Todos los ídolos tenían que ser derribados, tenían que ser derrocados y derribados bajo el liderazgo de Dios. Entonces debemos decidir servir a Dios solamente. Es una decisión. Escúcheme por favor lo que le quiero decir. Porque muchos cristianos hoy claudican a quién realmente servir. Hoy vivimos ocasionalmente un tiempo muy similar a los días de Elías. Amén. Donde hay incertidumbre, donde hay destrucción, donde hay idolatría, donde los falsos profetas hoy día proliferan por nuestras iglesias, predicando un evangelio de paz, de prosperidad, de bendición, que Dios te va a dar auto, que Dios te va a dar casa, y nos invitan, aleluya, a un evangelio de sacrificio, de servicio, de entrega, de devoción, de oración, de ayuno, de consagración. Hoy día todo libertinaje, hoy día es todo burla, hoy día todo risa, hoy día es todo, aleluya, un libertinaje tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y es lo que sucedió en los días de Elías. Por eso cuando Elías aparece, aleluya, y esa mujer perversa llamada Jezabel había permitido el culto a Baal. Esa sola mujer, hermano, tenía 800 profetas para ella sola. Había pervertido el culto al Señor, había alejado el culto al Señor. Israel claudicaba. Y es por eso, hermano, que Elías le grita: ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, sírvale. Si Jehová es Dios, sírvale a él. Y el pueblo no hizo caso a esas palabras, como mucho hoy en día, hermano, se le presenta la disyuntiva: si servir a Dios o servir al mundo. Amén. Hoy día hay una gran cantidad de dioses creados por nosotros mismos, que muchas veces no estamos dispuestos, no voy a predicar muy largo, que están dispuestos a derribar. Por eso, hermano, su servicio es mediocre. Escúcheme. ¿Sabe por qué? Porque solamente quieren el beneficio de Dios. ¿Quieres sanidad? ¿Quieres milagro? ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres bendición económica? ¿Quieres todo lo de Dios? Pero te hago esta pregunta: ¿en qué estás dispuesto a servirle a Dios? ¿Cuáles son los dioses que debemos derribar? Escúchame bien. El primero, el Dios del placer mundano, el Dios de la complacencia, el Dios de la diversión, el Dios de los cumpleaños, el Dios de las fiestas, aleluya, que son más importantes que servir a Dios. Amén. Porque una de las cosas, de las luchas que Dios tuvo, lo primero que hizo el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Cuando Moisés se tardó un tiempo, unos días,
Y Moisés no bajaba del templo, del monte, no quería bajar porque estaba con la presencia de Dios. Y el pueblo se empezó a inquietar y le dijo a Aarón: haznos unos dioses, por favor, necesitamos algo. Necesitamos algo por qué adorar. E hicieron, aleluya, el becerro de oro. Amén. Y el versículo 6 del capítulo 32 dice, hermanos, que el pueblo se entregó al desenfreno. Se entregó al desenfreno total. Y esa palabra desenfreno indica sexualidad. Se desnudaron, se entregaron al placer mundano, bendito sea el nombre de Dios, porque eso lo traían arraigado del mundo. Y muchos de nosotros también traemos ese placer del mundano. Creemos que venir a la iglesia es un placer, creemos que venir a la iglesia es venir a pasarlo bien, y no es venir a pasarlo bien, es venir a buscar de Dios, es venir a entregar nuestras vidas, es venir a reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mi pregunta es, ¿estás dispuesto, aleluya, a sacrificar ese Dios del placer? Porque mira tu servicio, mira, no cantas ni alabas a Dios, pero para correr a otras cosas corres. Eres puntual. Para un cumpleaños eres puntual. Para invertir en un regalo no importa, no ves, aleluya, no escatimas el dinero. Pero para lo de Dios siempre lo último. Entonces nos damos cuenta, aleluya, que queremos ser introducidos en la tierra prometida, pero Dios nos demanda santidad, Dios nos demanda compromisos. Y si estamos dispuestos a sacrificar el placer mundano por el placer de servir a este Dios maravilloso. Sé que esto no les gusta a muchos. Avanzo. El segundo Dios que tienes que derribar para que sirva a Dios es el Dios de la carne. Dios le dio el maná, pero no se aguantaron más con el maná, querían más. Y Dios le otorgó, aleluya, sus caprichos. Amén. Pero porque desecharon lo espiritual. El Dios de la carne es desechar las cosas espirituales. Es anhelar más cosas por la carne, bendito sea el nombre. Por eso vuelvo a repetirte, 4 lágrimas que bota acá no te hace que estés sirviendo a Dios, hermano, porque a veces es una simple apariencia para demostrar cierto grado de espiritualidad. Y no te estoy diciendo que no llores. Si Dios te toca, llora, pero llora con el corazón, llora con el compungimiento, aleluya, que no estás haciendo las cosas bien y que lo que Dios quiere es que usted haga las cosas correctas. El tercer Dios para avanzar, ¿sabe cuál es? El Dios de la transigencia. Fácilmente transamos. Vea usted Daniel y sus amigos. Ellos se negaron a transgredir, aleluya, aunque le costara la vida. Ellos dijeron, no comeremos de la comida del rey, no comeremos. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron a Nabucodonosor, no vamos a adorar tu imagen. Sepa que nuestro Dios nos va a librar, y si así no fuera, estamos dispuestos a morir por la causa de Dios. Es decir, aleluya, hermano, servir a Dios, aleluya, no es transar. Servir a Dios, hermano, no es transar con lo que el mundo te ofrezca. Aleluya, sabe esta gente, Dios los salvó por su obediencia de solo servirle a Él. Es decir, usted y yo no estamos para transar los principios que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Cuánta gente tranza? Antiguamente, porque hoy día hablar del antiguo es un poco para algunos medio tirado de las mechas. Pero antiguamente la gente cristiana, pentecostal, cuando llegaba una visita, ¿qué hacían? Yo voy a la iglesia. Si quiere usted va conmigo, pero yo no me pierdo el culto el domingo. Hoy llega un primo, llega un hermano, llega un tío, te pierdes el culto. Pastor, no puedo ir. Pastora, no puedo ir. Hermano Mario, no puedo ir. Si queremos que Dios nos guíe, debemos estar dispuestos a no transar. Es decir, cuando Dios dice algo, dice no. Y se lo pongo de este ejemplo. Dios le dijo a Moisés, anda y sácame al pueblo. Fue donde Faraón, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me adore. Amén. Faraón no quiso. Y Faraón entró en un negocio con Moisés.
Y en algún momento le dijo, vayan ustedes, vayan los varones, dejen a los niños, dejen a las mujeres acá, dejen los animales, vayan ustedes, adoren a su Dios y vuelvan. Y Moisés dijo, no, iremos con niños, iremos con mujeres, iremos con animales, porque así Dios nos dio la orden. Ponte incómodo nomás, hermano, porque eso es lo que quiero lograr esta noche. Porque vuelvo a repetirte el domingo, aquí no son los términos de Leonel, son los términos de Dios. Son los términos de Dios. ¿Y sabe lo que Dios quiere de ti? Exclusividad. Mi pregunta es, ¿te conocen en tu trabajo por evangélica, por evangélico? ¿A cuánto le has predicado de Cristo? Yo mis principios no los transo. No los transo. Yo he compartido con mis amigos, después de 30 años, compartí una pura vez con ellos, de ahí nunca más. No bebí, no tomé, no fumé. Fui un acto de presencia para dar testimonio del evangelio. Pero aquí hay una cantidad de hermanos que transan y que salen con las amigas, salen con las compañías de trabajo a comer sushi. La otra toma, la otra fuma, la otra hace lo que quiere y ahí está metida la evangélica. Es que hay que dar testimonio de qué si nunca le he hablado de Cristo. Y capaz que cuando venga Cristo te quedes con él y te vayas al infierno con ellos mismos. ¿Está aquí o no? El cuarto Dios, para ir avanzando, me quedan 10 minutos, es el Dios de la comodidad. Amén. Esto de servir a Dios a nuestra conveniencia es la actitud más popular de estos tiempos. Y sabe, algunos patuamente le dicen, sí quiero servir a Dios, sí quiero, pastor, servir a Dios, pero solo lo haré cuando sea conveniente para mí o cuando tenga un tiempo libre. Cuando sea conveniente para mí, pastor, voy a la iglesia. Cuando sea conveniente para mí, voy a servirle. Porque buscas tu propia conveniencia y no la conveniencia del Dios que está arriba en los cielos. Entonces los maravillosos beneficios y condiciones de nuestro Dios van mucho más allá de lo que esperamos, como te decía al principio. El anhelo de Dios es que Él se goza en bendecirte. Porque si no le servimos correctamente, vuelve al capítulo principal, hija, por favor. Si no le servimos correctamente, habrá beneficios que no podremos alcanzar. Éxodo 23, 25. Habrá beneficios, escúcheme bien, por favor. ¿Está mirando acá? ¿Quieres sanidad para tu hijo? ¿Quieres sanidad para tu hija? ¿Quieres sanidad para tu vida? Dios es un Dios que sana, pero tiene condiciones. ¿Está entendiendo? Más si le sirve, escúchame, lee conmigo lo que te estoy leyendo. Si a Jehová vuestro Dios sirvieres, si solo a Él le sirvieres. Y el versículo anterior nos decía, si quitáramos todos los dioses, los derribáramos, no dejáramos nada en nuestro corazón y le sirviéramos a Él, en el versículo 25, Dios te dice lo siguiente: Él bendecirá tu pan. ¿Sabe lo que indica eso? Provisión. Que Dios será el que nos va a proveer. Aleluya, que no verá justo desamparado que su simiente mendigue pan. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Que aunque a veces no tengamos trabajo, pero la provisión de Dios va a estar ahí. Porque estoy siéndole fiel a Él, porque le estoy sirviendo en las buenas y en las malas, porque le estoy sirviendo en el llanto y en la alegría, porque le estoy sirviendo en las buenas, aleluya, y en las malas, porque le estoy sirviendo en todo tiempo y en todo momento. Aún en las lágrimas levanto mis manos para adorarle, aún en las pruebas le sirvo, le adoro, le alabo, y aunque el diablo se levante como río, aleluya, le alabo. Entonces entenderé que si le sirvo no me faltará el pan, no le faltará el pan a mi familia. Dios será el que me provee. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Habla de provisión, aleluya, que no te faltará. ¿Está aquí o no?
Lo segundo, habla de sanidad, de una fructificación personal. En el versículo 26, aleluya, bendeciré tus 25, aleluya, bendeciré tu pan, tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad de medio de ti, yo la quitaré. Y lo segundo, sanidad, fructificación personal. ¿Qué está diciendo? No habrá mujer que aborte. A ver, no habrá mujer estéril, habrá fructificación, no habrá muerte. Aleluya. Y es más, Dios te promete en el mismo versículo 26, por favor, aleluya, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Habla que Dios alargará nuestros días. ¿Cuánta gente muere tan joven? ¿Cuánta gente muere a corta edad? Estos jóvenes que murieron en ese accidente terrible, jóvenes que iban en una moto, murieron jóvenes a corta edad. La gente muere a corta edad, aleluya. Pero si servimos, Dios promete alargar nuestros días, hermano. Es la provisión de Dios. No sé si usted se goza con eso, aleluya. Pero qué lindo poder llegar a viejo y seguir sirviendo a este Dios maravilloso. Escúcheme, hermano, ya voy a terminar. Porque algunos no consideran esta palabra. La leen así nomás, la pasan por alto. Pero vea lo que Dios le está diciendo. Esta es mi orden. Esto es lo que yo quiero que hagan. No quiero otra cosa. Amén. La voluntad de Dios no falla. ¿Sabe por qué? Porque en el camino hay batallas. Hay cosas que debemos soportar. Junto con pruebas, junto con dificultades. Escúcheme, hermano, a veces no entendemos, pero después que yo prediqué el mensaje de domingo, después de tremenda, para mí fue una semana terrible, una semana de amenaza, una amenaza, hermano, de situaciones que ya se la voy a hablar al final del culto para que usted pueda entenderla. Amén, que es lo que le quiero hablar. Aleluya, pero aleluya, yo puedo entender, Señor, tu voluntad no falla. Aleluya, sé que se van a presentar cosas en el camino y lo que va a buscar el diablo, atemorizarme, aleluya, achacarnos, desviarnos de la fe, desviarnos de nuestra confianza, aleluya, pero eso debemos seguir avanzando. Vea lo que dice el apóstol Pablo: estoy seguro, segurísimo, que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada lo que venga, ni ángel, ni principado me van a separar del amor que es en Cristo Jesús. Tengo seguridad, tengo certeza. Oh, yo siento el Espíritu Santo en esta noche, hermano, porque todos aquellos que sirven a Dios de verdad tienen la certeza, tienen la seguridad, tienen la confianza que Dios los guardará, que Dios los protegerá, que Dios los defenderá, que aunque venga el diablo como río, su espíritu levantará bandera, nos protegerá, nos guardará y nos librará del mal. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vive, hermano. Le hablo a aquellos que realmente quieren servir a Dios. Te hago esta pregunta, cara de pescado, cara de jurel, que ni te gozáis en el culto, hermano, que no has aprendido a gozarte en este Dios maravilloso, porque servir a Dios debe ser gozo y alegría en nuestro corazón. Jeremías, Señor, dijo claramente: oh Jehová, aleluya, tu nombre se invocó sobre mí y fue por alegría y gozo de corazón. Vele la cara a alguno. No sé a qué Dios sirven. Hay gente católica que adora imágenes más feliz que tú. Y tú que tienes al Dios verdadero. Todo lo que tenemos que hacer, escúcheme, es mirar la fe de estos hombres que servían al Señor y confiaban en Él, que caminaban como viendo al invisible, se sostenían, avanzaban en medio de pruebas, en medio de dificultades, porque el recorrido que ellos hicieron hacia la tierra prometida, hacia el avance, lo hicieron sirviendo a Dios. Hubo muchas batallas, muchos problemas, muchas dificultades, pero su fe en Dios les permitió alcanzar el éxito. Amén.
su fe en Dios y su confianza en lo que ellos estaban haciendo por Dios, amén, les permitió llegar al lugar, no que ellos querían, sino al lugar que Dios quería que ellos llegaran. Qué lindo eso. El saber, aleluya, que ellos llegaron al lugar que ellos, no al lugar que ellos querían. Porque humanamente, si te preguntaran dónde querías llegar, muchos de nosotros ni siquiera querrían llegar al cielo. Pero Dios tenía un lugar preparado. Y Jesús lo dijo: no os preocupéis. Amén. Yo voy y vuelvo. Voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque el objetivo no es dejarte acá. El objetivo de Dios no es dejarte acá con la casa, con el auto, con todos los bienes materiales que podamos tener. Esos van a aparecer. Tu auto se puede quemar, mi auto se puede quemar, la casa se puede quemar, pero el Dios del cielo va a permanecer para siempre. ¿Cuántos dicen amén al Señor, hermano? Todo lo material va a ser consumido, aleluya, hermano, pero un día nos espera una gloria eterna en una morada que Él, no usted no la está preparando. Él nos está preparando una morada eterna. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y será todos aquellos que realmente quieran servirle de verdad. Escúcheme por favor para terminar, mientras el coro sube acá. En nuestro recorrido que estamos haciendo, la pregunta del millón es: ¿qué estás haciendo? Cuando Dios nos demanda cosas, y te demanda cosas, mi pregunta es: ¿estamos dispuestos a dejarla? ¿Estamos dispuestos a renunciar por saber que nos espera una morada celestial? Mire por favor, mientras el coro se prepare, míreme a mí, no mire al coro. Dice el libro de Hebreos que Abraham tuvo tiempo para volver atrás. Es decir, en otras palabras, lo buen chileno tuvo tiempo a lo mejor para descarriarse, porque miraba por delante, aleluya, y no veía nada. Pero ¿sabe lo que había en Abraham? Una palabra que Dios había puesto en su corazón. Por eso cuando Lot se separa de él y Lot se va a los montes y se va al vallado donde hay agua, a Abraham no le importó irse al desierto, porque él caminaba bajo una promesa y sabía que este Dios maravilloso era capaz también de bendecirlo en el desierto. Dios no solamente te va a bendecir en aguas de reposo, Dios también es capaz de bendecirte si le sirves de verdad en medio del desierto. Tienes tiempo para volver atrás y descarriarte si quieres, pero las promesas de Dios van a permanecer siempre. Y aunque usted no lo crea, tarde o temprano un día esas promesas se van a cumplir. Entonces Dios te dice por tu nombre, como quiera que te llames, no a mí. Dios te está diciendo: sírveme a mí y yo te bendeciré. Si me sirves de verdad, habrá provisión, habrá salud, habrá fructificación y crecimiento en tu vida, si le servimos realmente a Él. Por favor, póngase de pie. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Si tocamos la batería y oramos al Señor, ¿cuántos levantan sus manos y dan gracias a Dios por esta palabra?
Por favor, cierra tus ojos un momento y levanta tus manos y dale gracias a Dios.